Muy buen día, mi querida audiencia. Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Yo soy el doctor Pauleri y esta vez les traigo un video de lo que va a ser el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré lo vamos a definir como un grupo de distintas polineuropatías periféricas que van a tener un componente autoinmunitario y va a ser una instauración aguda. El síndrome de Guillain-Barré va a ser, por lo tanto, una entidad que tiene diferentes formas de manifestaciones, aunque unas van a ser más clásicas que otras. Y por lo general se va a caracterizar por una pérdida segmentaria de la mielina acompañada de infiltrado inflamatorio que va a afectar el tejido conjuntivo que alimenta a los nervios, así como a las mismas vainas de mielina. Vamos a tener en cuanto a epidemiología que el síndrome de Guillain-Barré va a ser la causa más frecuente de parálisis flácida en el mundo. Va a tener una incidencia a nivel mundial anual entre 0.6 a 4 casos por cada 100,000 habitantes. Y aquí en México, entre el año 2000 y el año 2008, hubo una incidencia de 4 casos por millón de habitantes. ¿Cuál es la inmunopatogenia del síndrome de Guillain-Barré? Trataremos de explicarla de una manera sencilla. Y para ello vamos a usar el modelo de Campylobacter jejuni, que es el más estudiado. Vamos a tener que ingresa Campylobacter jejuni y es captado en las placas de Peyer del intestino delgado. Y resulta que Campylobacter jejuni tiene un antígeno que genera un mecanismo de mimetismo molecular. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en Campylobacter es captado por una célula presentadora de antígenos y se lo va a presentar a un linfocito helper. El linfocito helper va a enseñar este antígeno a las células B y estas van a comenzar a liberar anticuerpos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la forma que tiene el antígeno de Campylobacter jejuni se parece bastante a las proteínas que tiene la membrana de las células de Schwann que crean la mielina del sistema nervioso periférico. Entonces, dicho de una manera, el sistema inmunitario piensa que la mielina también es Campylobacter y lo empieza a atacar. Comienza a haber una respuesta inflamatoria en contra de las proteínas. Y dentro de estas proteínas, específicamente se ha visto que en Guillain-Barré los anticuerpos que se producen van dirigidos hacia unas sustancias conocidas como gangliósidos. Ahora bien, no únicamente Campylobacter jejuni se ha visto que causa este mecanismo de mimetismo molecular, también se ha visto con lo que va a ser citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, VIH, Flavivirus, principalmente dengue y variedad de Zika. Se ha visto ahorita casos de SARS-CoV-2 que han causado Guillain-Barré y también hace muchos años, cuando no existía un proceso tan estricto de generación de vacunas, cuando era la vacunación de influenza, también hubieron ciertos casos reportados, así como también anecdóticos como por una intervención quirúrgica o incluso un traumatismo. Vamos a tener que estos gangliósidos que yo les mencionaba, que los anticuerpos comienzan a adherirse a ellos y a causarles una respuesta inflamatoria, van a ser glucoesfingolípidos de la membrana celular de lo que van a ser las neuroglias, en este caso de las células de Schwann, y de los axones, es decir, los nódulos de Rembier, que son los espacios que hay entre vaina y vaina de mielina y que participan de manera muy importante en la transmisión. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Los anticuerpos causan una respuesta inflamatoria y al final la mielina se termina rompiendo. Esta mielina, esta desmielinización va a ocasionar que no haya un buen paso de potencial de acción. Es como un cable que está pelado. Le falta esa porción de cobre, así que ya no va a haber una buena conducción. Por lo tanto, los pacientes que van a tener Guillain-Barré, dependiendo si es una fibra motor o sensitiva, van a tener afectación en esta función. Ahora bien, muchos casos se quedan hasta ahí.
se comió una mielina y ya ni modo, pero poco a poco esa mielina se va a ir regenerando. Sin embargo, vamos a tener ciertas formas graves donde la respuesta inflamatoria no únicamente se limitó a atacar a la mielina, sino que también de una vez atacó a axón. Y es aquí donde vamos a tener una lesión axonal que es grave porque hace que ahora el axón se desconecte de la placa motora, en este caso si estamos hablando de una fibra motora, de modo que va a dejar una secuela permanente. En base a este mecanismo fisiopatológico, vamos a tener la clasificación de las distintas formas del síndrome de Guillain-Barré. La forma clásica, que también se conoce como polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, es la que predomina en el 90% de los casos y es la que se caracteriza por pérdida de la función motora de manera ascendente, simétrica y progresiva. Vamos a tener otras formas que serán las formas axonales, cuando ya no nada más se ve afectada la mielina, sino que también se ve afectado el axón y que dejan secuelas, que va a ser la neuropatía axonal motora aguda, que se ve frecuentemente, obviamente no con la frecuencia de la forma clásica, pero sí más allá en lo que es México y China, y la neuropatía axonal sensitivo motora aguda, que como su propio nombre sugiere, también está comprometiendo fibras sensitivas. Vamos a tener ciertas formas especiales del síndrome de Guillain-Barré. Dentro de ellas vamos a tener el síndrome de Miller-Fisher, que se caracteriza por una oftalmoparesia, ataxia y areflexia y que tiende a tener un buen pronóstico. Y también la polineuritis craneal, que ataca pares craneales de manera exclusiva, a excepción del par craneal olfatorio y óptico. Vamos a tener que cada una de estas formas va a tener distintas características que están aquí englobadas y también van a tener acá distintos anticuerpos blancos. En que vale la pena mencionar es que para la forma clásica vamos a encontrar anticuerpos contra GM1, mientras que en la forma del síndrome de Miller-Fisher vamos a encontrar anticuerpos contra GQ1B en más del 90% de las ocasiones. En cuanto al cuadro clínico, en la forma clásica, vamos a tener una tríada que va a estar conformada por pérdida de reflejos, parálisis flácida y una debilidad ascendente. Esta debilidad va a ser simétrica, progresiva y que va a tardar de 1 a 3 semanas de duración, con una característica llamativa que es la de que no compromete esfínteres. Incluso cuando en Guillain-Barré compromete esfínteres urinarios o fecales, nosotros podemos llegar a pensar que se trata de otra situación. En 30% de los pacientes con cuadro clásico van a presentar un dolor en extremidades que se parece bastante al dolor que nos queda después de una actividad física vigorosa. Y vamos a tener que en 30% de los casos va a afectar la musculatura respiratoria, obligando a que tengan que usar una ventilación asistida. Vamos además a tener algunas otras manifestaciones como van a ser trastornos autonómicos y pares craneales. Recordemos que la mielina va a también estar presente en otro tipo de fibras. En este caso, los trastornos autonómicos más frecuentes va a ser la taquicardia y la hipotensión ortostática, mientras que la afectación a pares craneales la podemos encontrar principalmente en los pares craneales más bajos, del facial para abajo, y en 50% de los pacientes van a presentar parálisis facial. Es importante saber que tras un periodo de 2 a 4 semanas, progresivamente se va recuperando la movilidad y hasta más allá de los 6 meses es que podemos decir que nuestro paciente queda como nuevo. La mortalidad en los casos más graves llega al 5% y esto ocurre debido a complicaciones por infecciones respiratorias. Y vamos a tener que de 10 al 15% de los pacientes que llegaron a presentar lesión axonal van a quedar con secuelas permanentes. El diagnóstico de Guillain-Barré va a ser esencialmente de exclusión. Nosotros vamos a tener que sospechar de otras neuropatías, de causas infecciosas e intoxicaciones. Y una vez que nosotros verificamos que no se trata de nada de eso y tenemos un cuadro clínico compatible, nosotros ya podríamos establecer el diagnóstico de Guillain-Barré. El líquido cefalorraquídeo, el estudio de la punción lumbar, nos va a dar un dato de apoyo valioso, que es la disociación albuminocitológica. Es decir, vamos a tener un incremento de proteínas, pero la celularidad se va a encontrar en niveles normales. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un cuadro clínico muy compatible con Guillain-Barré
y en la punción lumbar, además de proteínas altas, encontramos linfocitos elevados, hay que solicitar estudio de VIH porque es probable que nuestro paciente lo tenga. Y también la electromiografía será un estudio que nos permita a nosotros poder clasificar si existe un daño axónico en estos pacientes. Ahora bien, el tratamiento de los pacientes con Guillain-Barré va a estar dividido en 3 enfoques: en tratamiento específico para acortar el tiempo de las manifestaciones, en control del dolor y en apoyo ventilatorio. Vamos a tener que en tratamiento específico va a ser principalmente a base de inmunoglobulina intravenosa y, en su defecto, como alternativa, plasmaféresis. La inmunoglobulina intravenosa, que se va a administrar tal como está puesta acá en la diapositiva, es en tratamiento de elección en los adultos mayores. Se recomienda que se administre en los primeros 5 días, una vez que ha iniciado la sintomatología, y se puede considerar su aplicación hasta 4 semanas después. Pasadas las 4 semanas de iniciado el cuadro, no se ha visto que otorgue verdaderamente un beneficio. Ahora bien, en aquellos pacientes donde no podamos tener la inmunoglobulina intravenosa, podemos aplicar la plasmaféresis. La plasmaféresis es un proceso mediante el cual vamos a extraer toda la sangre del paciente, vamos a separar las células del plasma y este plasma que contiene los anticuerpos que están en contra de los gangliósidos es depurado y de esta manera eliminamos los anticuerpos y reducimos el factor inflamatorio que está ocasionando la desmielinización. Esto se ha visto que funciona en mayores de 12 años. Sin embargo, en menores de 12 no se tiene suficiente artículo de respaldo, al menos no a nivel nacional. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos la alternativa de la inmunoglobulina intravenosa, es indicado hacer una plasmaféresis, que va a tener el máximo beneficio si se aplica en los primeros 7 días, aunque también durante el plazo hasta los 30 días también puede tener ciertos beneficios. Hay 2 puntos muy importantes a tomar en cuenta en cuanto al tratamiento específico, y esto es que no es recomendable el uso de esteroides de manera oral ni parenteral. Se ha visto que usar esteroides en los pacientes prolonga el tiempo de convalecencia y además no se ha visto que el uso combinado de la inmunoglobulina intravenosa junto con la plasmaféresis, ya sea simultáneamente o ya sea uno después del otro, se vea verdaderamente un beneficio. Así que o escogemos uno o escogemos el otro. En cuanto al control del dolor, habíamos platicado que 30% va a tener dolor y vamos a iniciar con paracetamol y con AINES. En 75% de los pacientes no se va a controlar con AINES, así que va a ser necesario agregar opioides. A su vez, si la combinación con opioides no está funcionando, podemos agregar anticonvulsivos como gabapentina o carbamazepina, con o sin los opioides. Y ya en última instancia, cuando nosotros tenemos un dolor que ya se ha cronificado, podemos considerar usar antidepresivos tricíclicos teniendo cuidado de sus complicaciones. Finalmente, en cuanto al apoyo ventilatorio, se recomienda realizar una intubación endotraqueal a aquellos pacientes que tengan los factores predictivos de falla ventilatoria que ustedes están viendo en la diapositiva, así como también una intubación inmediata a los 3 puntos que tenemos aquí. Esto sacado de la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de síndrome de Guillain-Barré. Y de esta manera, chicos, llegamos al final de nuestro tema del día de hoy. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.